puerta. Cerrala. ¿Estás segura? No lo suficientemente. No pises en las líneas. Tengo que acomodarlo. Tengo que quitar recto. Está cómodo. Seguro está cómodo. Debo apagar la luz 9 veces. No está perfecto. Tiene que estar perfecto. Puto toque. Bueno, Saúl, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y saludos desde España. ¿Qué tal a todos? Hola, ¿cómo están? Saludos desde México. Un gusto estar aquí con ustedes en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del TOC y el sexo. Un tema ya bastante especial, ¿no? Vaya, que empezamos fuertes, ¿eh? Creo que este tema va a estar interesante. Por ahí los invitamos que si tienen niños chiquitos, pues se pongan los audífonos porque el tema de hoy está de un nivel fuertecito. Sí, hoy venimos a por todas, porque sí hablamos mucho de salud mental, pero salud mental y el sexo, es que el sexo es parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Y ahí está. Bueno, pues queremos empezar este capítulo hablando del TOC relacionado con el sexo porque muchas veces las personas que tenemos TOC, el TOC funciona por su cuenta, ¿vale? Entonces tú tienes tus gustos sexuales y tus necesidades, pero a veces el TOC que va aprendiendo y va aprendiendo que también cuando tú te inicias en el sexo te va gustando y te produce placer, dice, me apetece tener sexo para aliviar esta ansiedad o este malestar que me está generando tal cosa. Esto puede llegar a tener prácticas compulsivas de sexo como síntoma de ansiedad, porque simplemente cuando tienes sexo estás disfrutando. Claro, ¿qué pasa? El TOC lo sabe y eso es como una droga y te lo va a ir pidiendo más y más y más. Entonces, la persona que no está diagnosticada o que no sabe bien que esto es una compulsión, porque no solo se compulsiona poniendo los lápices en orden, sino también se puede compulsionar teniendo un sexo frenético, porque tienes la necesidad simplemente de aliviar un malestar. Es una manera de tener TOC y así se manifiesta en la vida. Por eso muchas personas cuando tenemos también TOC o estrés o ansiedad, hay gente que le da por estar súper apática y no tener ganas de sexo, y hay gente que le da muchas ganas de tener sexo, pero no es porque te ponga cachondo o cachonda, él está triste o tener una situación estresante, sino que tu cabeza está buscando una manera de compensarla. Y ahí es cuando viene, ¡pum!, la compulsión, el sexo compulsivo. Pero también hay otra manera de relacionarse con el TOC y el sexo, que no quiere decir que siempre se den por separado, cada persona tengamos. No, o sea, esto va por rachas y lo vamos viviendo de diferentes maneras. Saúl, tú estás más cercano a la parte que te aleja un poco del sexo, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, ahí estaríamos hablando de que desde niños crecimos con un tabú, con una idea, con una cultura, con unos valores, y de repente llega el TOC, mete la pata y te empieza a meter imágenes sexuales que tú no deseas tener. Y ahí empieza la bronca, ¿no? Sí, por ejemplo, una persona en su día a día puede tener pensamientos intrusivos sexuales y ya, todo mundo los tiene, es normal. Pero una persona con TOC puede tener pensamientos intrusivos de carácter sexual, le causa mucho malestar y empieza a compulsionar para alejar esos pensamientos sexuales de su vida. Y son pensamientos sexuales crueles que le hacen sentir muy, muy, muy mal a la persona afectada y empieza a odiar el TOC. O sea, que no están relacionadas con el sexo, pero no tienen nada que ver con una conducta de pienso en esto para producirme placer, sino que son pensamientos relacionados con el sexo que a la persona le aterrorizan o le hacen sentir muy incómodas, que nada tienen que ver con él, y entonces eso es lo que le hace sentir mal, ¿no? Sí, claro, y termina odiando al sexo, o sea, termina la persona afectada por TOC sexual, termina odiando al sexo, aborreciéndolo tanto que ya no puede ni siquiera imaginarse teniendo una vida sexual. ¿Y Y eso pasa mucho. qué tipo de experiencias o qué tipo de ejemplos nos puedes contar
que tengan o cómo afecta el TOC a una persona a nivel sexual. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo mío propio. Una vez yo hice un comentario inocente, totalmente, y es que me hacen mucha gracia los culos de los niños, porque es que me parecen súper... Y hoy ya esta cuestión la tengo aliviada y está todo ok y no me preocupa verbalizarlo, ¿no? Hace unos años, incluso tener esta conversación era horrorosa para mí, no la podía tener. Y bueno, pues dije que el culo de los niños me resultaba muy gracioso. Porque es como un palito que tiene una barriguita y luego tiene un culito así para arriba y me resulta súper gracioso. Y que era una cosa muy bonita y ya está, ¿no? Entonces hubo una persona que me dijo, a ver si tienes un problema, porque eso no es normal, que digas que los culos de los niños son graciosos, que son bonitos. De verdad, para mí fue horrible. Estuve pensando más de un año que quizá en mí había algo de pedofilia. O sea, fue horrible. Y esa persona, después de yo haberlo superado, que tardé 3 años, se lo conté y ni se acordaba del comentario. Me dijo, no, imposible, yo no te he dicho eso. Digo, te juro que me lo dijiste. Digo, yo lo pasé súper mal. Dice, fue un comentario sin más. Ojo, ojo con el comentario sin más. Es que las personas que tenemos TOC lo analizamos todo porque tenemos una personalidad obsesiva. Y hace que cojamos todas las conversaciones y las magnifiquemos. Entonces, cualquier comentario de ese tipo para nosotros es jodido, nos hace plantearnos si de verdad somos pedófilos o no. Y bueno, pues a mí eso me condicionó, porque yo he dado muchas veces clases de natación y lo típico que coges al nene del culete y le empujas para darle impulso, o tenía a mis sobrinas, de verdad que me horrorizaba la parte del culete poder tocársela. Y así estuve mucho tiempo y me incomodó mucho en mi vida, porque para mí era algo bonito, incluso algo muy cercano, algo, no sé, para mí es una parte muy bonita de los niños y la relacionaba con amor, no la relacionaba con nada de pedofilia y en ese momento me cambió todo y me ha costado mucho enfrentarme a ella y volver a la imagen que yo tenía. Saúl, ¿tú nos puedes poner otros ejemplos? Pues a lo largo de mi experiencia con muchísimos pacientes que sufren de TOC, la temática sexual es una temática muy, muy abundante, sobre todo porque tiene que ver con cultura, con religión, ¿no? Se mezcla suficiente con religión y con ética, los valores de las personas. Por ejemplo, la iglesia nos dice que pues es un pecado muy grave, ¿no? Es un pecado muy grave toda la temática sexual y la persona, por ejemplo, puede ir a la iglesia y para él pensar en sexo no es su deseo. Sin embargo, el TOC le está diciendo, piensa en sexo, piensa en sexo, piensa en sexo. Imagínate a la señora que va entrando a la iglesia desnuda. Imagínate que entras desnudo a la iglesia. Imagínate que de repente empiezas a tener actos ahí impuros. O sea, el TOC te obliga a que pienses en cosas sexuales incómodas que tú no deseas. Son obsesiones egodistónicas, tú no las deseas y entonces terminas odiando el sexo, terminas odiando todo, tu vida se arruina por completo. Lamento mucho esa situación que te pasó, Sandra. Gracias por platicarla. Es una situación muy difícil, sin embargo, ahora que lo cuentas abiertamente, siento que le va a ayudar mucho a la gente que se puede identificar y decir, oye, esto me pasa, es un tema tabú, cabrón, cañón, del Sí. puto TOC que le puede estar arruinando la vida a alguien y piensa que es la persona en el universo, la única persona a la que le sucede. Y no es así. La verdad es que el TOC te puede arruinar la vida horrible. Y bueno, Saúl, otros de los ejemplos que tenemos de cómo afecta el TOC en el sexo podría ser incluso llegar a no poder disfrutar del propio sexo, ¿no? Esta hipervigilancia, esta necesidad, porque las personas que tenemos TOC hay una parte de control absoluto, ¿no? Entonces nos podemos llegar a estar planteando durante las relaciones sexuales si esto realmente que estamos haciendo está bien o está mal, si le estamos dando placer a la otra persona o no, estoy sintiendo placer, esto será sentir placer, no, o sea, te hace estar en otro mundo, o sea, de verdad, te hace estar en tu cabeza y no estar en tu cuerpo, que realmente es el que
ahí está en su mayor protagonismo. Y también tu mente no está excitándose, no está en el tema. Entonces, el estar analizando constantemente lo que te pasa también nos desvincula del placer y es una putada porque dices, joder, es que ni follar puedo. O sea, es que ya ni follar, ni tener sexo contigo misma, porque de verdad que no hay manera de conectar. Y esto pasa muchas veces. Pasa que puedes desconectarte, pasa que puedas tener una idea que te aterrorice sobre el sexo y te haga verlo como el demonio, o pasa que consumas el sexo como una manera compulsiva de tener un alivio. Entonces, sea la situación que sea, estamos utilizando, o sea, el sexo se ve afectado y es una parte súper importante de nuestra vida. Y bueno, Saúl, para ello he de decirte que hoy tenemos a nuestra súper colaboradora e invitada, Gloria Sempere, más conocida como Glow Sex, nuestra sexóloga del podcast. Y Gloria, cuéntanos, ¿qué opinas sobre esto? Pues la verdad es que habéis descrito muchos de los temas más recurrentes, ¿no? Relacionados con el TOC y la sexualidad. Habéis hablado de, por un lado, el mantener relaciones sexuales para aliviar la ansiedad. También habéis hablado de imágenes recurrentes relacionadas con pedofilia. Y también habéis hablado del no poder dejarse llevar, que los niveles de excitación se vean alterados y de estar completamente desvinculado del placer. Y también habéis nombrado cosas súper importantes como son los tabús, los valores. Y es que todo esto, realmente la sexualidad es que impregna toda nuestra vida. Entonces, si la sexualidad es algo que está en todas las partes de nuestra vida y encima es algo que nos puede dar placer, pues ¿dónde ataca el TOC? Ahí, justamente. ¿Sabes? Que no se puede ir a otro sitio, sino que ahí. Y aquí, más que nada, yo también lo que quería decir es lo importante que es que las personas especializadas en sexología y que vayan a atender a personas que tienen que conocer el trastorno, porque a mí me puede llegar una persona y decirme, mira, es que no me puedo quitar de la cabeza el hecho de que no tengo claro si soy gay o lesbiana, imaginar, ¿no? Y yo estoy en una pareja heterosexual y no sé si soy gay o lesbiana, estoy ahí constantemente. Porque, claro, Gloria, corrígeme, hay gente que también con el TOC se plantea si lo que piensa es realmente o no. O sea, otra persona puede tener claro, obvio, si pienso que miro a un chico y me gusta, vale, me gusta, pero las personas que tenemos trastorno de la personalidad, esto es más difícil porque está tu yo y está la mente que piensa con TOC, que te va a hacer pensar que puede ser que te guste Pepito o Manganito y realmente no te gusta y te está jugando una putada. ¿Cómo se diferencia? O sea, ¿cómo un profesional de la sexología se le puede plantear esta duda y puede detectar que no es una duda sexual, sino es algo del TOC? A ver, aquí yo creo que la clave es cuando te va una persona y lo primero que te dice es ¿y si? ¿No? O es ¿y si? O es que tengo dudas de, ¿no? A ver, que así de primeras, si tú no conoces más y no haces una historia clínica, y porque aquí es súper importante antes de empezar a tratar a una persona, ver cuál es su historia sexual, su historia clínica sexual. Porque puede ser que de repente te rellena esto o rellenáis junto su historia sexual y empiezas a identificar pues que alguna vez ha tenido pensamientos del tipo, con lo que tú comentabas, ¿no? Vamos a llamarle de contenido pedófilo, o que en algún momento ha tenido dudas de si deseaba o no a su pareja, de si le quería o no le quería, o ha tenido problemas para dejarse llevar. Entonces, esos son como algunas cosas que nos pueden ir diciendo de, uy, aquí sospecho que detrás de lo que parece una consulta de asesoramiento sexológico o de terapia sexual, no es, ¿vale? Porque también, yo qué sé, aquí es súper importante conocer bien cómo se comporta el trastorno, porque hemos puesto el ejemplo de, ¿y si soy homosexual? ¿Vale? Pero es que también te puede venir una persona diciendo, oye, es que tengo dudas de si tengo alguna infección de transmisión sexual. Ya me he hecho varias pruebas, pero sigo teniendo dudas. A ver, yo me hago una prueba, no me hago 5. Pero ¿cómo es el caso de esa persona, no? O sea,
porque el TOC razona mucho. Aparentemente, ¿no? Es ilógico, a ti te llega la persona y te dice, mira, me he hecho 1000 pruebas y me salen que no, pero tengo la duda, la posibilidad de tenerlo. O sea, el TOC está convenciendo a la otra persona en esa mínima posibilidad de haberse contagiado, y a las otras personas, al resto del mundo que no tiene TOC, le parece algo muy absurdo, muy evidente, pero de verdad que esa persona es incapaz de verlo y su cabeza solo se está centrando en ese 1% de probabilidad de que la tenga. O sea, no hay nada al 100% y el TOC se aferra siempre a esa probabilidad catastrófica. Tal cual, pero es que es eso, es que realmente es muy difícil diferenciar que cuando a ti te vienen y te dicen esto, dices, bueno, es que tienes alguna duda, y el TOC se comporta de tal manera para decir, sí, es que yo creo que aquí en esta situación me ha podido pasar, o si no, no la persona, sino el trastorno se lo inventa, ¿vale? Es que puede ser que haya, yo qué sé, que me haya sentado a mear, ¿no? Te vienen con ese tipo de cosas, o... Ahí hay que plantearse, esto no es una cuestión de sexología, sino que aquí hay otra cosa. Cuando esa duda, ese easy, para la persona que está aquí es irracional, aquí entonces hay que empezar a comportarse de otra manera y derivar a otro sitio, ¿sabes? Claro. Pero que es muy difícil. Yo me pongo, porque conozco bien este trastorno, pero que es complicado, es muy complicado identificarlo porque vienen a pedirte ayuda y dice, bueno, es que si lo está pidiendo por algo. Claro. ¿Vale? Y luego, Gloria, cuando tú como sexóloga sí que tienes que hacer ahí un trabajo y esa persona tiene TOC, y bueno, sí, por una parte, primero se tiene que tratar el TOC porque tú estás viendo que obviamente sí, hay una parte ansiosa, hay una parte distorsionada. ¿Cómo trabajarías con una persona que ya ha pasado ese proceso de terapia cognitivo-conductual con un especialista o una especialista en TOC, cuando ya se lo ha trabajado? ¿Qué ejemplos tenemos de gente que necesite acudir a terapia sexológica para poder mejorar aquello que se ha visto afectado por el TOC? A ver, lo que se me ocurre, tú piensas que cada persona es un mundo y no podemos generalizar, ¿vale? Pero imagina una persona que ha estado durante bastante tiempo, antes como estaba comentando Saúl, que al final termina odiando el sexo por todo el componente del tabú y el creer que eres mala persona, y al final terminas odiándolo, así es como lo estaba diciendo antes Saúl. Pues a ver, para esto es súper importante que se trabaje la parte de desidentificarse, que se hace en la parte del tratamiento del TOC, pero es verdad que la persona tiene que estar muy avanzada en ese sentido, tiene que conocer muy bien cómo se comporta el trastorno y tiene que aprender también a identificar cuándo aparece, ¿vale? Porque es que si no va a ser muy difícil trabajar a nivel sexológico. ¿Por qué? Porque es que el trastorno, si no es esta parte de lo tabú, de los valores, de los principios, se va a ir hacia otro sitio. ¿Vale? Pero bueno, en la parte, en lo que estaba diciendo, esta persona que ha estado durante mucho tiempo desconectada de poder sentir placer, pues es empezar poco a poco, es empezar poquito a poco, es empezar a explorar su imaginario, es empezar a explorar otras cosas no tan relacionadas con la sexualidad que le conecten con el placer, es empezar desde el cuerpo primero, del autoconocimiento, y entonces una vez que poco a poco la persona va volviendo a conectar con su propio cuerpo y el permitirse no tener que controlar todo, el permitirse experimentar lo más mínimo de placer, pues entonces a partir de ahí ir avanzando. Pero es verdad que siempre tenemos que estar muy atentas y atentos de que no va a aparecer el trastorno y no va a volver. Y si aparece, se tiene que volver al tratamiento de exposición con prevención de respuesta. Porque es que si no, estaríamos compulsionando con la persona. Claro. Es muy importante conocer cómo se comporta este trastorno. Y me parece súper interesante, Gloria, porque muchas personas seguro que acuden a la consulta o tienen la necesidad de acudir pensando, vale, yo tengo este problema relacionado con el sexo, vale, ya he acudido a mi terapeuta, ahora voy, ¿no? Como al mecánico, ahora voy a la profesional relacionada con la sexología, y esperan seguramente que tú les des indicaciones o les ayudes a actuar directamente, ¿no? Sobre ese foco. Me ha gustado mucho que has dicho, no, o sea, todo lo contrario. Primero hay que reconectar a la persona consigo misma, con sus pensamientos,
con su ser, con su cuerpo, con el disfrute del día a día y luego ya darte permiso, ¿no? Y esa palabra me ha gustado mucho porque el TOC es control, es un señor, es ese moco que decíamos, pero de repente ese moco toma forma de Hitler y quiere controlártelo todo. Entonces, claro, es la Santa Inquisición. Entonces, tener la Santa Inquisición con TOC, o sea, en el sexo es una movida, o sea, de placer nada. Entonces, digamos que sí, del TOC 1 aquí tenemos que estar atentos, no se puede curar, pero sí que puede hacer una vida totalmente funcional. Entonces, el ir a terapia y el estar trabajado y luego ir con una sexóloga que te permita conectar contigo mismo y te permita descontrolar aquella parte que tenías hipervigilada y hipercontrolada. Y fíjate la paradoja, ¿no? O sea, porque cuando tú vas a la consulta, tú estás controlando esa parte y estás diciendo, vale, como ahora esto era lo que fallaba, ¿no? En mí, voy a abarcarlo. Le pongo ahí el foco y entonces ya lo habré hecho todo y le pondré el check de 100%, ¿no? He ido a terapia, he ido a la sexóloga y un check. Y la sexóloga me dice, ojo, aquí no hay check, aquí vas a descontrolar. Y ahí, ¿cómo sé cuando... O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo lo vive una persona con TOC cuando tú le dices esto? Lo que pasa muchas veces es que salen corriendo, quiero decir. Sí, cuando no se le da la posibilidad de controlarlo, porque es como reiniciar, es el observar esta parte de ti que durante un tiempo te ha estado produciendo tanto sufrimiento, le dice, vamos a empezar desde cero, no vamos a trabajar nada de lo que te ha preocupado, sino que vamos a empezar por otro lado, porque aquí también hay que buscar el descolocar al trastorno y hacerlo, pues hay veces que la gente sale corriendo, porque están acostumbradas y acostumbrados a compulsionar. Entonces, si no alimentas eso, pues puede ser que se vaya. ¿Vale? Claro, es como no me estás dando la solución. Eso es. Y así, es que pensar que la sexualidad abarca, mira, por un lado, el quién eres, ¿vale? Entonces ya empiezas a dudar de quién eres. Eso por un lado. O qué me gusta o quién me gusta. Está yéndose a la parte de tus deseos. Luego también a nivel cultural, a nivel de pensamientos, también está afectando, ¿vale? Y todo esto es que realmente puede atacar a cualquier parte. Pues hay que desmontar todo eso y empezar desde cero. Oye, Gloria, ahí creo que estás diciendo algo muy importante. Yo quiero mencionar algo. En el TOC existe un mismo TOC, una misma fórmula, obsesiones y compulsiones. Pero el TOC se divide en subtipos como para más o menos entender en qué rondan las obsesiones y las compulsiones del afectado, ¿no? Existe un subtipo de TOC que es de homosexualidad o de orientación sexual, donde se mete el sexo. Existe un subtipo de TOC de relacional, donde se mete el sexo, donde el afectado no sabe si quiere a su pareja o no. Existe un subtipo de TOC religioso de escrupulosidad, donde se mete el sexo. Este subtipo le causa mucho daño a las personas porque quieren no pecar y el TOC los hace pecar, entre comillas. Existe otro subtipo que es el mero pedofilia, es que las personas tienen obsesiones egodistónicas acerca del sexo y los niños. Existe otro subtipo que es el mero sexual y ya, o sea, el sexo se mete en casi la mayoría de los subtipos de TOC más populares. Y creo que es súper importante que los sexólogos estén capacitados, así como tú, para saber diferenciar, ¿no? Y sobre todo derivar al paciente hacia una atención especializada, ¿no? Y sobre todo los psicólogos, porque hay pacientes que llegan al psicólogo, pero el psicólogo no sabe nada de TOC y llega el paciente y le dice al psicólogo que tiene muchos pensamientos sexuales y que no los quiere pensar, y entonces el psicólogo que va lo va a poner a que se masturbe porque piensa que tiene ahí una represión sexual. Lo que va a hacer es que lo va a estar haciendo que compulsione más. Eso es terrible, sobre todo para alguien que esté viviendo en un lugar sin acceso a la información, sin cultura, sin información sobre psicología,
sin información sobre educación mental, sin ningún tipo de información actualizada, que esté sufriendo y que de pilón sea religioso. Imagínate una persona religiosa que no tenga acceso a la información y que esté pasando por un TOC sexual, la va a pasar terrible. Entonces, qué importante es que los profesionales entiendan lo que es el TOC, ¿verdad? Es que es imprescindible. Más que nada porque la sexualidad abarca todo en nuestra vida. Todo, todo, todo. Entonces, al igual que yo soy, por ejemplo, yo soy Gloria, mi sexualidad está con Gloria. Entonces es súper importante, como has dicho, Saúl, muchas gracias, lo importante que es que los profesionales conozcan este trastorno, ¿vale? Porque de verdad, yo porque he tenido la suerte de que lo conozco y sé las trabas, cómo puede acceder, pero a lo mejor hay otros colegas u otras colegas que les llega y empiezan a cuestionarse lo que has dicho. Ay, pues esta persona necesita explorarse más porque está reprimida. O esta persona tal. O, oh, madre mía, esta persona quizás sí que tenga algún tipo de problemática pedófila. O a lo mejor es que no está queriendo a su pareja. Es que lo abarca todo. Todo, todo, todo. Bueno, Gloria, de verdad, ha sido genial tu colaboración hoy en el podcast. Creo que, bueno, con tu colaboración y con la de Saúl, que sois psicólogos, habéis dado un giro totalmente, ¿no?, a lo que mucha gente puede estar pensando sobre su relación con el sexo, teniendo TOC. Creo que le hemos dado voz a lo que nos pasa a las personas con TOC sobre el sexo, ¿no? Que la gente no lo sabe. Sí que sabe lo de alinear los lápices, no pisar las rayas, pero todo esto no lo sabe. Y es importante que lo sepa porque, como tú dices, la sexualidad abarca todo, ¿no? No hemos nacido de un árbol y es así. Lo que quería también un poquillo es para que sepáis de qué va a ir la sección en la que yo aparezca. Pues vamos a ir sacando diferentes temáticas, pues como antes ha estado nombrando Saúl, pues el TOC y pedofilia, homosexualidad, asexualidad, que también pasa muchas veces. Ir sacando todo esto e intentar darle otro toque. Intentar quitar ese sufrimiento del que estaba hablando Saúl y trasladarlo a algo un poco más divertido y poder identificarlo. Pues eso es lo que podremos encontrar cada vez que yo aparezca en este podcast. No, liberarnos, empoderarnos ahí un poquito y disfrutar. Y disfrutar del sexo, que eso está muy bien. Eso es. Y estamos llegando a la parte final del programa y con ello vamos a la sección de las preguntas y curiosidades de nuestros oyentes. Desde Soria, Paula nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice, que es algo de lo que hemos hablado, nos dice, ¿tener sexo a un ritmo frenético para evitar pensar en algo que me molesta es TOC? Gloria, Saúl, ¿qué podemos contestar a Paula ante esto? Pues como hemos hablado antes, sí, el TOC está apareciendo. ¿Para qué? Para aliviar ansiedad, ¿vale? Es una de las maneras en las que puede aparecer dentro de nuestra sexualidad. Necesito aliviar esta ansiedad, necesito aliviar este malestar y sin darte cuenta empiezas a tener sexo a un ritmo frenético, como decía, ¿vale? Como una droga, ¿no? Tal cual, se comporta como una compulsión. Es una manera de compulsionar. Como comer chocolate, como drogarse. Tal cual. Saúl, ¿tú qué piensas? Bueno, y lo que he aprendido a lo largo de mi formación, ya que pues, como lo he dicho, soy estudiante de psicología y me dedico a asesorar a personas con TOC, a darles acompañamiento. Cualquier acto que cometa el afectado para intentar quitar la ansiedad que le produce una obsesión es una compulsión y es veneno, es darle alimento al TOC. Por ende, este acto, ¿no?, que nos está comentando Paula es una compulsión, ¿no? Y las compulsiones, ¿nos podéis definir qué es una compulsión? Una compulsión es una conducta que realiza el afectado para tratar de disminuir el malestar que le causan las obsesiones. Ah, básicamente. Entonces, todo eso que la gente piensa
que vea a alguien ordenando lápices. Es que siempre lo pongo porque me da mucha rabia y siempre me lo dicen, no pisando rayas o teniendo un sexo frenético. Eso va a ser más raro que lo veamos, ¿no? Pero todo eso son conductas que se están haciendo para aliviar algo que estoy pensando o que no quiero pensar. O sea, no tiene nada que ver con el lápiz, no tiene que ver nada con la raya, no tiene nada que ver con que tenga yo un problema con el sexo, sino que simplemente me alivia y entonces me hace estar bien y me alivia ese pensamiento negativo, me alivia poner los lápices en línea, porque a todo el mundo le gusta ver un orden. Juego a no pisar las rayas, porque también es algo ordenado y nos da un placer visual. Y bueno, realmente sí, Paula, esto es una compulsión, lo estás utilizando o se utiliza para aliviar. Te animamos a que bueno, sigas disfrutando del sexo, pero simplemente pues sabiendo que cuando tengas periodos de ansiedad o de TOC, si tú te estás dando cuenta que lo estás haciendo de una manera compulsiva y esto puede generarte un problema, pues que lo analices y digas, vale, esto estoy teniendo yo ganas o está teniendo el TOC, y tú misma puedas comprender la situación. Algo que ayuda muchísimo para diferenciar de una conducta compulsiva o una conducta normal podría ser el realizar las actividades como lo haría una persona sin TOC, o sea, racionalizar cómo lo haría una persona sin TOC. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del sexo, de que puede ser una conducta compulsiva, ¿cómo lo haría una persona sin TOC? O sea, normalmente ¿cuántas veces lo hace una persona? Podría cuestionarse y podría ayudarle a la persona a saber si es una conducta compulsiva. Claro, pero aquí es que realmente el mantener relaciones sexuales no hay una norma de cuánto es válido o no válido, entonces la parte de racionalizar quizás tampoco sería, yo lo llevaría más a la parte de que sea una sexualidad consciente, es decir, que lo hago porque en este momento me apetece, en este momento quiero compartirlo, no porque sea un impulso que sea para aliviar esa ansiedad, no, es algo desde la plena consciencia, es algo que quiero disfrutarlo, que luego más adelante cuando ya no esté centrado en esto, nuestras compulsiones se puede hacer con más tiempo, pero yo lo llevaría a eso, a nivel de conciencia, ¿vale? Bueno, Saúl y Gloria, me han gustado mucho vuestras aportaciones. Y vamos con la siguiente y última pregunta que tenemos para hoy. Esta pregunta nos la hacen desde Albacete, José Luis, y nos dice: como pareja de alguien con TOC, ¿cómo puedo apoyarla si compulsiona durante el coito? Vale, es que aquí esto es muy subjetivo, quiero decir, compulsionar. Se puede compulsionar de tantas maneras que no sé muy bien. Simplemente es mirar a esta persona y decirle, oye, en este momento, ¿qué necesitas? Entonces, estoy sintiendo que aquí está apareciendo la parte del TOC. ¿Qué necesitas? Necesitas que paremos, necesitas continuar, y simplemente es escuchar esa parte. Porque algo está sucediendo y evidentemente el dejarlo pasar y negar que algo está pasando no es una solución, y tampoco compulsionar con ella es la solución, sino preguntar a esa pareja, ahora, ¿qué necesitas de mí? Eso es lo que yo haría. Genial, me parece una respuesta de lo más acertada. Y bueno, José Luis, esperamos haberte ayudado. Esperamos que todos y todas hayáis disfrutado del programa y de esta sección. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Adiós. Eso fue todo por el programa de hoy. Gracias infinitas por haberse quedado hasta el final. Y si aún no lo has hecho, síguenos en nuestras redes sociales como @putotalk. Y recuerda, si padeces TOC o conoces a alguna persona con este trastorno, que puede ser tu hijo, tu amigo o el cuñado de tu vecino Manolo, y quieres compartir con nosotros alguna duda, anécdota, como las que compartimos hoy, o simplemente contar tu versión de la historia, puedes hacerlo mediante el correo electrónico putotalk@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.